tardes a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hoy nos vamos a trasladar de nuevo al cine clásico, pero no al cine clásico de la mano de una película de los años 30, de los años 40 o de los años 50, ni muchísimo menos, sino una película muy actual, que es del año pasado. Es una película muy reciente, que ha estado en los cines hace relativamente pocos meses, creo que fue aproximadamente en noviembre. Yo no la pude ver en el cine porque estaba en ese momento indispuesto con una faringitis muy fuerte que tuve. Y es una pena que yo no lo hubiera visto en el cine porque la verdad hubiera sido un grandísimo y maravilloso espectáculo. Tal y como me comentó mi amigo James Wallstein. Y que me dijo que no me debería de perder esta película ya no solo por mis gustos, sino por la calidad cinematográfica que atesoraba. De todas las películas que estuvieron nominadas al Oscar este año, además de El irlandés de Martin Scorsese, la del Joker de Todd Haynes, la de Mujercitas de Greta Gerwig, y esa cosa coreana a la que dieron el Oscar, pues os puedo decir, sin temor a equivocarme, que si antes, cuando hice aquel vídeo de mi opinión sobre el desprestigio que había tenido Hollywood hacia sí mismo premiando esa clase de producciones, ahora mi cabreo, mi enfado al ver esta película todavía es muchísimo mayor. Porque después de ver un film como Le Mans 66, un auténtico clásico instantáneo, se puede decir ya sin temor a equivocarse, que es un clásico instantáneo, pues la verdad es que mi enfado y la humillación que ya tiene Hollywood hacia sí mismo ya es realmente totalmente plausible. Ya no solo es eso, sino que es palpable totalmente. La impresión que yo me he llevado al ver Le Mans 66 es lo más parecido a la impresión que se puede llevar cualquier cinéfilo que esté ante una película que es prácticamente perfecta en todos los aspectos. Interpretación, dirección de actores, casting, química entre los protagonistas, cualquier tipo de papel, guión, puesta en escena, fotografía, montaje, uso de sonido. Realmente la película no tiene desperdicio y vamos a ir desmenuzando en este vídeo todas y cada una de las grandes virtudes y de los muy poquitos defectos que tiene una película como este tipo que es Le Mans 66. Yo hace poco que me la he comprado, me la han traído por correo y la verdad es que tenía muchas ganas de verla. El gran error que ha tenido esta película, o a la hora de promocionarla, antes de empezar a hablar con todo de la película en sí, cuando yo he leído críticas de otros periodistas, de otros que se hacen llamar críticos, ya sea en YouTube o incluso en revistas o en medios especializados, es una gran película para los amantes del motor. Entonces ya estás condicionando esta película realmente de entrada. Es decir, esta película no es una gran película para los amantes del motor, es una gran película para todos los públicos. Es decir, cuando nosotros vemos una película de cualquier género, que sea un muy buen film, una obra maestra, una obra de arte, siempre la recomendaremos sea del género que sea. Nunca decimos es una gran película para los amantes del género de terror, es una gran película para los amantes del thriller, es una gran película para los amantes de la alta comedia, etc. No. Simplemente decimos es una película muy buena, es una película que todo cinéfilo debería de ver, porque es imprescindible. Pero tú cuando esta clase de críticos de cine, que yo no sé si llamarles ya críticos, dicen una gran película para los amantes del motor, están metiendo la pata hasta el corvejón. Primeramente están condicionando el film para que mucha gente que no les guste, digamos, el mundo del automovilismo, no vaya a ver la película. Porque dirán ante el encabezamiento, bueno, les gustará a aquellos que les guste la Fórmula 1, las carreras de coches, el automovilismo o la mecánica en general de los coches, de los automóviles. Pero no es así. Le Mans 66, o como en Estados Unidos se ha llamado Ford vs Ferrari, es una película para todos los públicos, una gran película para todos los públicos, porque atesora tal cúmulo de virtudes que para mí la encuentro desde un principio, desde un clásico instantáneo. Ya desde los primeros compases del film se nota que el director ha mimado la producción prácticamente, desde el primer fotograma hasta el último. Es decir, es una película que en todos sus elementos es un producto muy cuidado, muy mimado. Si ya hace poco os expuse aquí un vídeo hablando del clasicismo de Peter Jackson sobre algunas de sus producciones,
y os decía que había en general muy pocos directores capaces de llevar ese tipo de clasicismo, es decir, es un desarrollo de personajes extraordinario, pero sin renunciar al espectáculo. James Mangold y su Le Mans 66 se puede unir perfectamente a ese grupo de pequeño grupo de directores que todavía saben rodar cine. Porque esto, o sea, esta película es puro cine sin ir más lejos. La historia, argumentalmente, pues nos narra un hecho histórico sobre una rivalidad que hubo entre Ford y entre Ferrari durante unos años por ganar una competición que era la competición de Le Mans. Pero todo parte desde mucho más atrás, muchos años anteriores, cuando un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Ken Miles había hecho en California, en Los Ángeles, había puesto un pequeño taller en el que él reparaba coches, sobre todo los deportivos que le encantaba, y a su vez participaba en una serie de carreras de coches como Willow Springs, que es muy conocida en Estados Unidos. Pero evidentemente no era un gran piloto en lo que se refiere a que no competía en grandes carreras profesionales, como por ejemplo el Daytona o Le Mans, evidentemente. Y luego por otra parte tenemos la historia de Shelby Carroll, que había sido un corredor, es decir, un corredor de coches, de automovilismo. Lo que ocurre es que por una serie de problemas de salud de corazón no puede continuar. Y entonces se dedicó a vender coches. Se dedicó a vender coches, pero también lo que hacía realmente pues era diseñarlos, ver lo que era el motor, todo lo que era la mecánica, porque le entusiasmaba todo ello. Y una de las secuencias más impresionantes de toda la película es cuando precisamente Shelby Carroll descubre al personaje de Ken Miles en el circuito de Willow Springs. Por su carácter, por su manera de conducir, y además que se identifica muchísimo, con la manera que tenía de conducir el propio Shelby Carroll. Porque hay un plano, una secuencia donde dice, ahora no le adelantes, espérate un poquito. Y es ahora cuando debes adelantarlo. Y efectivamente el personaje de Ken Miles, interpretado estupendamente por Christian Bale, ahora hablaremos de las interpretaciones, cuando realiza el adelantamiento que le da la victoria en Willow Springs. Es decir, nos encontramos ante una película cuyos dos protagonistas, que son Matt Damon y Christian Bale, hacen dos papeles extraordinarios, pero ya no solo por sus grandes interpretaciones y porque se nota que son actores que ya tienen muchas tablas, sino porque la gran química que hay entre ellos. Es decir, son personajes completamente complementarios. Y además ahí es donde viene el clasicismo, o donde parte alguno de los puntos de clasicismo que tiene precisamente esta película. Y es que los grandes clásicos de Hollywood siempre, ya fuera la pareja protagonista, un hombre o una mujer, o dos hombres, evidentemente no estoy hablando de homosexualidad ni muchísimo menos, es decir, los dos protagonistas de la película, había siempre una gran química entre ellos. Acordaos del dúo que formaron, por ejemplo, Robert Redford con Paul Newman en Dos hombres y un destino, o en El golpe. Pero en esta película, por ejemplo, yo la estaba viendo y me estaba imaginando ya, por ejemplo, en el papel de Matt Damon a Paul Newman. Y en el papel, por ejemplo, de Ken Miles, no a Robert Redford, sino, por ejemplo, a Steve McQueen. Es decir, ese carácter rebelde que aquí en esta película luce Christian Bale, me recuerda al mejor Steve McQueen de todos los tiempos. Acordaos, por ejemplo, de la película Bullitt, acordaos, por ejemplo, de La Gran Evasión, una película que he visto hace poco y que también comentaré aquí en el canal. Siempre con esa mirada un poco perspicaz, pícara, de pillo, pues aquí también la tiene evidentemente Christian Bale. Y aquí es uno de los puntos que tiene ese gran clasicismo la película Le Mans 66, la química tan extraordinaria que existe entre los dos protagonistas. Matt Damon y Christian Bale ya ganadores del Oscar, aunque en diferentes disciplinas. Matt Damon lo ganó por El indomable Will Hunting en lo que refiere a guión original en el 97, y Christian Bale unos años antes, pero al mejor actor por una película que era de boxeo, pero que no me acuerdo ahora precisamente cómo se llamaba. Lucen aquí realmente algunos de sus mejores papeles, bueno, se puede decir, de los mejores papeles o de las mejores interpretaciones que han realizado en toda su carrera, porque lo expresan con una naturalidad extraordinaria. Es decir, son personajes que se complementan muy bien, porque toda la rebeldía que lleva además Christian Bale en su papel también es apaciguada por el papel del personaje de Matt Damon, por Shelby Carroll, porque son dos maneras de ver el mundo del automovilismo muy distintas. Es decir, Matt Damon había sido un rebelde en su momento cuando fue conductor, pero al transformarse ya en un, ¿cómo os diría?,
en un vendedor de coches, en alguien que se tiene que calmar más debido a su afección cardíaca, debido a su enfermedad, también digamos que lleva la profesión más por dentro, pero que se encarga en la película de la parte más administrativa y diplomática de cara luego cuando hacen el contrato con la Ford para poder competir contra Ferrari. Pero sin embargo, Christian Bale, Ken Miles, es un nervio puro. Es decir, es un personaje que disfruta arreglando los coches, los motores, disfruta conduciéndolos, viendo cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, y evidentemente él ha nacido incluso, bueno, no lo voy a decir, pero ha nacido para conducir un coche de carreras. La verdad es que en ese sentido Christian Bale está prácticamente que se sale. Se puede decir también que, además de lo que es el clasicismo de esta película, en lo que a química de personajes se refiere, lo vemos también en el guión. Un guión que funciona como un mecanismo, como digo yo, como un mecanismo de relojería. Es decir, la progresión de personajes, lo que yo siempre os digo cuando comento una película clásica, es realmente excepcional. Es decir, cómo esos personajes se van poco a poco conociendo, cómo tienen una historia de amistad que incluso a la hora de pegarse en un determinado momento, porque claro, los ejecutivos de Ford, que ahora hablaremos de la parte corporativa de la película, porque la película tiene varios niveles de significación, varios niveles de, digamos, de interpretación que la convierte en una película con un argumento y con un guión y un desarrollo muy complejo. Incluso hay un momento en el que empiezan a pelearse que no se lo toman ni en serio. Hay un segundo hay una secuencia en la película, incluso que hemos visto en el tráiler, en el que Matt Damon pues quiere golpear a Christian Bale, que coge una lata, porque acaba de venir Christian Bale, Ken Miles acaba de venir del supermercado, pero claro, si le pega con una lata le puede hacer mucho daño. Y coge con una especie como de bolsa de papel, perdón, de bolsa de plástico con papel, con pan de molde y le golpea en la cabeza. Es decir, es una película que tampoco renuncia evidentemente a ciertos momentos cómicos, pero que no tienen nada que ver con el tono dramático y de superación personal que tiene el film. Es decir, los dos personajes son tan complejos, el de Matt Damon como el de Christian Bale, que lo que pretenden alcanzar ya no es algo, no es una cosa que sea por orgullo propio decir tenemos que ganar a Ferrari en esto, sino de superación personal, porque Shelby Carroll quería conseguir muchísimas más cosas, pero debido a su enfermedad le fue imposible. Y que Ken Miles, evidentemente, quiere llegar mucho más allá debido a su competitividad. Un personaje es muy competitivo y el otro es más calmado. Es decir, son personajes que se van complementando, pero que viven el mundo del motor realmente de la misma manera. De ahí la amistad tan fuerte que surge entre ellos. La película, el título original es Ford vs Ferrari, y nos narra unos acontecimientos históricos, porque realmente de lo que ocurrió, según lo que he podido ver en los extras del Blu-ray, es prácticamente lo que lo que se filma en la película es prácticamente lo que ocurrió en la vida real. Es decir, Ferrari llevaba unos años de dominación en las carreras de Le Mans y que hubo por primera vez un equipo que no era europeo, que era norteamericano, era estadounidense, que le intentó arrebatar, digamos, a Ferrari, a Enzo Ferrari, uno de los mayores vendedores o creadores de coches, si se puede decir, de todos los tiempos, pues el título que a él más le gustaba, que era el título de Le Mans. Pero claro, aquí es donde dos mundos muy distintos entrechocan. Y es que son el mundo de Ford, que Ford era una compañía que fabricaba coches para uso habitual, uso comunitario, es decir, turismos normalmente, y Ferrari, que era otra categoría. Ferrari siempre ha sido el constructor de automóviles de alta gama, de automóviles de competición, etc. Eran mundos muy distintos, muy opuestos. Y la visión que tenían del mundo del automovilismo era muy diferente. Y de ahí, evidentemente, ya no las discrepancias, sino las diferencias de personalidad entre los actores que interpretan a Henry Ford II y a Enzo Ferrari. Henry Ford II le interesa más la publicidad, el marketing, el corporativismo, es decir, todo lo que sea la imagen para vender coches. Sin embargo, Enzo Ferrari no, porque estaba acostumbrado a un público más elitista, a participar en carreras y llevarse él toda la gloria. Pero también son dos personajes que en paralelo a Matt Damon y a Christian Bale, también se complementan bastante, aunque aparezcan no demasiado tiempo en pantalla.
Y es que, claro, vive en el mundo del automovilismo con pasión, pero una pasión completamente distinta. Y eso se ve, por ejemplo, al final de la película, cuando Henry Ford II, en mitad de la carrera de Le Mans, coge el helicóptero y se va a cenar. Sin embargo, Enzo Ferrari se queda en las gradas, en su grada particular, para seguir viendo la carrera. Es decir, el personaje de Matt Damon y de Christian Bale tienen sus contrapartes o sus contrapuntos, digamos, en los personajes, en los actores, en los personajes también de Henry Ford II y de Enzo Ferrari. Porque eran dos maneras de ver el mundo del automovilismo muy distintas. De ahí también fijaos la complejidad que tiene el guión. Porque todo ello está plagado de personajes realmente muy bien definidos, cuya progresión geométrica en lo que se refiere a la evolución de todo ello es prácticamente perfecta. Quiere decir con ello que vamos descubriendo muchas de las cosas que tienen los personajes a medida que avanza la película. Por ejemplo, del personaje de Henry Ford II le vemos que es un hombre que le importa única y exclusivamente la imagen. Pero cuando en la secuencia en la que Matt Damon le mete dentro del coche y le dice que Ken Miles no puede, evidentemente, utilizar su coche para la competición porque es un personaje que no da buena imagen, etc., le mete Shelby Carroll dentro del automóvil que están perfeccionando, el famoso GT40, y a toda velocidad le da una vuelta por el circuito de pruebas que tienen ellos para perfeccionar el automóvil. Y entonces cuando al final le dice, cuando Henry Ford ya, pues después del susto que le ha dado todo ello, se pone a llorar, le dice, si mi padre pudiera ver esto, lo que han hecho ustedes con este coche, le dice Matt Damon, le dice Shelby Carroll a Henry Ford, dice, ¿se da usted cuenta que este coche es una máquina que no puede conducir cualquier persona? Que solo una persona que está trabajando durante mucho tiempo en este coche, que sabe cómo va a reaccionar, que es una máquina distinta a cualquier vehículo que usted pueda fabricar, no lo puede conducir cualquiera. Y solo esa persona y solo esa persona lo puede conducir. Es decir, es la eterna lucha que existe entre dos maneras de ver el mundo del automóvil, es decir, desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista de la pasión de conducir, de la velocidad que quieren desarrollar, de, por ejemplo, lo que decía Fernando Alonso, o que ha dicho muchas veces, cuando ha tenido la poca fortuna de estar con McLaren, decir, es que yo necesito un coche que corra, porque yo quiero correr. Es decir, es la manera de ver el mundo del automovilismo desde el punto de vista de la mecánica, de la ingeniería, del motor, del querer correr, del querer superarse a sí mismo. Y luego un punto de vista, digamos, más corporativo, más de empresa, más diplomático, más de marketing, más publicitario y más de imagen. Entonces, claro, ahí está la lucha que tiene el personaje de Shelby Carroll durante toda la película, porque la película es toda una lucha constante del personaje de Shelby Carroll de Matt Damon y el de Ken Miles, el de Christian Bale, por intentar llegar a Le Mans, intentar convencer a Henry Ford II e intentar ganar a Ferrari. Les va a costar muchísimo. Y en ese proceso, digamos, de superación, se van a superar a sí mismos y es cuando el espectador descubre todo el potencial que tienen esos personajes y que está plasmado en el guión. Shelby Carroll tiene que hacer auténticamente encajes de bolillos para poder a Henry Ford convencerle de que esto no es puro marketing solo, sino que también es mecánica, es velocidad, es hacer pruebas constantemente. O sea, no es todo poner un cartel con un coche bonito y con una familia, como por ejemplo muchos de sus diplomáticos quieren, y vender coches como en las exposiciones que muchas veces organizan, llena de coches preciosos, todos muy limpios, muy bonitos. Ahora hablaremos de la parte técnica de la película, fantástico el diseño de producción y de la puesta en escena, sino lo que quiere es otra cosa. Y esa otra cosa, es decir, la imagen no importa tanto, sino lo que importa es lo que consigamos con un buen motor. Y eso no se hace ni muchísimo menos a base de imagen. Por eso ahí llega un momento que Henry Ford, ya prácticamente convencido, le dice a Shelby Carroll, vaya usted a la guerra. Es decir, consígame el mejor coche que pueda, el mejor piloto que pueda, y le da prácticamente vía libre a todo ello. Pero hay un personaje interpretado por George Lucas, que es no George, sino George Lucas, que es el que, digamos, que el que hace de mano derecha, intentando manipular a Henry Ford constantemente en lo que se refiere. Pero es que la imagen no podemos dejar de darla. Y si en la carrera de Le Mans los 3 coches Ford llegaran a la vez y no solo uno, y claro, todo eso a Shelby Carroll y a Ken Miles le pone prácticamente de los nervios.
porque ellos lo que quieren es ganar, ellos lo que quieren es machacar a Ferrari. No que demos una fotografía con la imagen corporativa de que, oh, qué bien Ford ha ganado, qué bonito los tres. No, es machacar precisamente a Ferrari, sobre todo después de que al principio de la película un agente de Ford pues vaya a Ferrari, que sabe que está prácticamente en números rojos, y le propongan, digamos, financiarlo, pero no le deja participar en las carreras de coches de Le Mans. Y aquí es donde ya entrechocan los dos mundos tan distintos del automovilismo visto desde el punto de vista estadounidense y el automovilismo visto desde el punto de vista europeo. Enzo Ferrari interpreta de que no le dejen correr como un insulto a su dignidad, porque él ha hecho durante su vida coches rápidos, motores potentes, bólidos, por así decirlo. Pero claro, el otro lo único que ha hecho ha sido vender coches. Y claro, esa imagen de corporativismo choca por completo. Y entonces Fiat cuando compra Ferrari, pero bueno, tampoco os quiero destripar demasiado la película. Pero ya os digo, desde el punto de vista interpretativo, desde el punto de vista argumental, la película es muy rica y muy compleja, porque tenemos la historia de superación de Shelby Carroll y de Ken Miles históricamente, cómo llegaron prácticamente a destronar a Ferrari, componiendo un coche con un motor y con unas prestaciones que hasta entonces eran pues inimaginables, debido a la pasión del personaje de Ken Miles y la tenacidad también del personaje de Shelby Carroll. Por otra parte tenemos ya no solo una película de superación personal, sino de química entre dos grandes actores que se complementan perfectamente en la gran pantalla. Si estos personajes, por ejemplo, si se hubieran hecho esta película en los años 60, el personaje, ya os digo, de Matt Damon lo podría haber interpretado Paul Newman, o el personaje de Ken Miles lo podría haber interpretado Steve McQueen. Si nos vamos, por ejemplo, a los años 50, el personaje de Ken Miles lo podría haber interpretado James Dean, y no solo porque se dio un golpe con su Porsche del cual se mató. Y el personaje, por ejemplo, de Shelby Carroll lo podría haber interpretado como en gigante Rock Hudson. Si nos vamos a los años 40, pues nos podemos encontrar con personajes o con actores ya un poco más clásicos, pero claro, este estilo de películas no estaba dentro de la perspectiva del cine clásico en lo que a carreras de coche se refiere, pero en los años 40, los años 50, imaginaos a James Stewart, de Shelby Carroll, y a Cary Grant, como piloto de coches con esa locura que en muchas películas, sobre todo en algunas de Alfred Hitchcock, nos tuvo acostumbrados, por ejemplo como en Charada de Stanley Donen. Hubiera sido fantástico. Pero con esto os quiero decir que Matt Damon y Christian Bale representan el clasicismo más puro dentro de sus interpretaciones. Esta película, que está filmada además en un magnífico color, cuya fotografía podría haberse ganado el Oscar a la mejor fotografía de lejos, si se hubiera filmado en blanco y negro, yo me la estaba imaginando muchas de las secuencias en blanco y negro, podríamos estar hablando de un auténtico clásico si se hubiera filmado en blanco y negro y en los años 60. Porque es que la planificación de James Mangold, el director sin ir más lejos, de Logan, una de las mejores películas de los X-Men de la Fox precisamente, la verdad es que tira de clasicismo de una manera descarada. O sea, tira mucho de plano, ¿cómo os diría yo?, de planos generales, de una puesta en escena meticulosa hasta el último detalle. Es decir, la fotografía, además de ser rica en colores, rica en luminosidad, es de una nitidez y además de un grado de detallismo en todos los detalles, los personajes, cómo interpretan, cómo se mueven, los coches, las calles, las casas, es decir, todo, la dirección artística y la puesta en escena es muy de los años 60 y todo amenizado por una banda sonora muy sesentera, muy de aquellos años, con algunas canciones evidentemente famosas de ese tipo de años. No todo está cuidado al detalle. La radio que utiliza, por ejemplo, Ken Miles mientras está haciendo horas extras, por decirlo, en su bólido, cuando su mujer le trae la cena, la comida allí al garaje donde están construyendo el coche, la manera en que tiene de vivir las carreras, es decir, todo es muy de los años 60. Es una película como muy clásica, parece que es una máquina del tiempo por el modo en el que esté filmada. Además de ese clasicismo que ya os he ido nombrando en otras ocasiones, que de planos generales, planos medios, planos de detalle,
todo ello se tiene en cuenta en esta película de un modo exacerbado. Es decir, el plano de detalle, por ejemplo, de la radio cuando ¿cómo se llama? Cuando Ken Miles la enciende. Plano, por ejemplo, de las llaves utilizadas, los planos de detalle de algunos motores utilizados, el vestuario, todo está pormenorizado. Es decir, tiene un diseño de producción la película realmente exquisito. Y yo creo que todo es obra de este director magnífico llamado James Mangold, que yo creo que mimó la producción y la planificación hasta unos límites realmente impresionantes. La película costó 100 millones de dólares y recaudó, no sé si han sido unos 200 poco millones de dólares. A mí me da una gran lástima que una película de una calidad tan sumamente impresionante como esta haya recaudado tan poco. Y luego producciones tan infantiloides y tan absurdas, y además de prácticamente como si fueran telebasura, recauden más de 1.000 millones de dólares. Por eso os he dicho muchas veces que parece que el cine clásico está muriendo. No el cine clásico en sí, sino la manera de filmar un cine más clasicista. Pero es que el tiempo a mí me está dando la razón, no solo porque este tipo a lo mejor de películas esté ya en decadencia y que nos lleguen con cuentagotas este tipo de films, sino que además un director, para hacer un buen film, tiene que recurrir a una serie de clasicismos o una serie de estructuras narrativas o a un prototipo de personajes o a una determinada puesta en escena para que realmente nos ofrezcan un producto de calidad. Como todos los grandes clásicos de la historia del cine, ya no solo nos encontramos con una gran historia y con muy buenas interpretaciones, es que nos encontramos también con una película que es un gran espectáculo. Es decir, las carreras de coches, ya sean el de Willow Springs, la de Daytona y al final de la película, la de Le Mans, precisamente, van ganando en espectacularidad. Si está muy bien rodada y planificada, digamos la de Willow Springs, pero de una manera más convencional, la de Daytona es muchísimo mejor. Es más grandiosa, la cámara se mueve con más holgura entre los coches. Evidentemente también se tienen en cuenta algunas ayuditas digitales en la película. No se va a negar que la película tenga efectos especiales, pero están también inmersos en lo que es la parte técnica de la película, que pasan completamente, por así decirlo, desapercibidos. Y luego tenemos el gran espectáculo al final de la película, que es la auténtica carrera de Le Mans. Es decir, la auténtica competición que hay entre Ford y entre Ferrari. Es decir, cómo el coche, es decir, cómo Ken Miles va forzando la máquina, ese maravilloso GT40 hasta límites insospechados, para poder alcanzar la potencia de los Ferraris, que entonces evidentemente eran los mejores coches con los mejores motores y los mejores bólidos del mundo. La verdad es que todo lo que es lo que corresponde a lo que es la planificación de lo que son las carreras de coches, nos encontramos con múltiples planos, desde planos en el que vemos las ruedas de los coches, vemos los adelantamientos desde muy distintos ángulos, vemos la expresión de Ken Miles, fantástico Christian Bale en su interpretación, en el que le vemos sudar, le vemos sufrir, le vemos pasarlo bien, todo tipo de emoción. Es decir, Ken Miles, Christian Bale, cuando está dentro del coche y la cámara le enfoca en primer plano, fantástico como aguanta los primeros planos Christian Bale, se nota que ya es un actor con ya muchas tablas, desde aquel niño del Imperio del Sol del año 87, ya han pasado ya 33 años. Se ha convertido en un actor de primerísima categoría. Y tenemos una gama de emociones de este personaje dentro de lo que es la película, dentro de lo que son esos primeros planos, que a veces nos resultan incluso hasta claustrofóbicos. Hay que darse cuenta de que esos coches siempre eran muy bajitos, pequeñitos, y que los pilotos tenían que ser lo más delgados posibles, porque claro, no puedes tú añadir peso a algo que evidentemente tiene que ir lo más ligero posible. Coger las curvas de una manera determinada, todo eso, pero todo eso, la cabeza de Ken Miles, de Christian Bale, es como si estuviese funcionando como una gigantesca computadora. Hay una secuencia para la historia del cine, ya lo puedo decir, aunque tiene muchas que yo diría que se podrían catalogar de extraordinarias, pero tiene una secuencia para la historia del cine que es cuando, prácticamente anocheciendo, Ken Miles lleva a su hijo delante de lo que es un circuito de carreras, de lo que es una gran explanada, y que se sienta a su lado y le va explicando a su hijo lo que tiene que ir haciendo él cuando se acerca a unas curvas, cuando aparece una recta, todo eso, y cómo lo va viviendo él. Y ahora tienes que acelerar, y en el momento antes de llegar tienes que ir aminorando para
a esta curva no cogerla a más velocidad, porque el coche le puede ocurrir esto, porque los frenos lo otro. Pero aquí de repente puedes adelantar por la izquierda, aquí puedes adelantar por la derecha, aquí tienes que girar, aquí tienes que acelerar, todo ello. Y claro, el niño le va mirando, pero el padre no mira a su hijo, sino que mira al fondo de la carretera, al fondo de la pista. Y es lo que él va viviendo, es la sensación que él va teniendo precisamente cuando va pilotando el coche. En estos planos de detalle, técnicamente que os he mencionado, por ejemplo, hay muchísimos planos de detalle que cuando está conduciendo se le ve que mete las marchas cada vez con más energía, cómo pisa a fondo o cómo levanta el pedal, todo eso, y es todo eso en un montaje extraordinario, porque todo eso tiene que ir acompasado de una manera rítmica en la película. Pero en esos momentos no quitan ritmo para nada a todo lo que es la evolución de las carreras, porque todo está inmerso, digamos, dentro de un montaje que tiene el tiempo justo y necesario para que reaccione el espectador al igual que reacciona el piloto, con sudor, con preocupación, con alegría, cómo va sonriendo, cómo va mirando por los retrovisores. Es decir, es una serie de sensaciones lo que el piloto va teniendo dentro del coche. Es decir, esta película ya no es solo esa historia de los personajes, de la competición, no es solo del automovilismo, sino que es también una película llena de personajes con emociones. Las emociones que va viviendo el personaje de Christian Bale cuando va compitiendo, cuando va corriendo con su coche. Por eso cuando en algunos momentos de la película le dice que es posible que no pilote el GT40, pues claro, se le viene el mundo encima, no sabe qué hacer, etcétera, etcétera, tiene un gran disgusto. Pero claro, ahí está Shelby Carroll, el personaje de Matt Damon, para constantemente luchar por este señor que lleva prácticamente el motor y que lleva más que sangre en las venas, lleva gasolina en las venas. En una película realmente excepcional. El uso del sonido también es fantástico. Hay que reconocer que, bueno, esta película se llevó el Oscar al mejor sonido o al mejor montaje de efectos de sonido, con un sonido que realmente es para vivirlo en el cine. Yo, bueno, lo he podido ver oír a través de los altavoces aquí cuando he estado aquí en mi casa, y realmente es que es excepcional el sonido. O sea, como el rugido del motor cuando se le acelera, cuando se levanta el pie del pedal, todo realmente impresionante. La puesta en escena, la dirección artística merece otra mención aparte. Es decir, dentro de lo que es la extraordinaria fotografía y el magnífico uso ya no solo de ese colorido, que es como una imitación del colorido deluxe o tecnirama más de los años 60, también es el cuidado que se le ha puesto en la elección de la dirección artística en los coches. Es decir, no hay ninguna secuencia donde aparezcan los coches en el que los coches sean también otros protagonistas más. Es decir, el Shelby Cobra que conduce Shelby Carroll, su creador, evidentemente, cómo lo lleva, pulidísimo, limpísimo, precioso. Todos los coches antiguos de los años 60 de competición, esos Ferraris que eran tan bajitos que prácticamente es que pegaban con el suelo, parecía que el piloto estaba sentado directamente casi en el suelo para pilotarlo. Daos cuenta que cuando se recorrían carreras como Le Mans o como Daytona, las medidas de seguridad no eran como las de ahora. Ahora los pilotos de Fórmula 1 todo lo llevan completamente computerizado, y si hay un calentamiento en los frenos, si falla cualquier pieza, si hay un pistón que no sé qué, si hay cualquier cosa, el ordenador lo detecta, lo dice y enseguida se lo dicen al conductor, le dice, oye, vente a boxes que hay que cambiar esto. Pero es que entonces no existía toda esa tecnología. Es decir, el piloto se montaba en el coche y en lo que saliera. Si los frenos se calentaban, no frenaba el coche y el piloto se mataba, ocurría. Y además es que al principio de la carrera, precisamente en Le Mans, cuando los pilotos directamente van a cruzar la carretera para coger los coches y empezar a competir, se producen choques, atropellamientos, golpes de unos con otros. Eso hoy en día ya en las carreras, por ejemplo, de Fórmula 1 ya no ocurre, evidentemente. Pero claro, formaba, digamos, parte del espectáculo, es decir, quién era el conductor más osado, el más preciso, el que más se arriesgara, y el que más arriesgaba su físico, su vida. También el personaje del hijo, de Ken Miles, el de Christian Bale, es un personaje que sufre realmente por su padre. En una de las secuencias se ve que casi se quema vivo cuando los frenos le fallan y el motor del coche casi explota. Y es un personaje que evidentemente sufre evidentemente por su padre durante toda la película, al igual que su mujer. Puede que el papel de la mujer sea el más desdibujado de toda la película, pero vamos, es solo un pequeño
granito de arena dentro de un mar de virtudes, de una película que sinceramente no os podéis perder bajo ningún concepto. Para mí, Le Mans 66 Ford vs Ferrari en su título original es un clásico instantáneo. Es una película prácticamente perfecta en todos sus puntos. Me la aconsejó precisamente James Wallstein, mi amigo James, y le tengo que dar la razón en todo. Es decir, es una película que es precisión pura en el control del ritmo, precisión pura en los personajes, en sus interpretaciones, en cómo aguantan los planos, en la fotografía, cómo está planificada la película y sobre todo los grandes momentos que tiene el film y sobre todo la controversia y la, digamos, la batalla que hay ya no solo en la pista entre los coches de Ford y los de Ferrari, sino la batalla que hay entre el corporativismo de las grandes compañías como Ford y la visión del automovilismo que tenía entonces Ferrari hace ya, estamos hablando de la friolera de 1966, finales de los años 50, principios de los 60, de hace aproximadamente ya 60 años, 60, 70 años de... Pero la verdad es que recuperar una película como esta nos recupera el buen cine. Es, digamos, como os diría yo, es la reconciliación de Hollywood con el cine más puro, con el clasicismo más puro. Es decir, si se hubieran premiado una película con todos los Oscars de la edición pasada a un film como este, yo lo hubiera aplaudido. Es decir, es realmente un insulto para los creadores de esta película y del resto de films que llevase el Oscar, lo que se llevó el Oscar este año. Es un auténtico insulto a films de este tipo que con solo 200 millones de dólares de recaudación, pero que yo también echo en parte la culpa, ya no solo a lo mejor a una determinada promoción, sino a unos críticos completamente ciegos que lo único que han sabido de ver en ella, por lo que yo he leído en algunas críticas, es una simple película de automovilismo. No, es una buena película para los amantes del automovilismo. Esto es un clásico instantáneo, señores míos. Es decir, ustedes de críticos no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo cuando hayan visto un espectáculo tan maravilloso como es Le Mans 66. Para mí una película que sinceramente si lo hubiera ido al cine a verla en su momento, para mí hubiera sido una grata sorpresa, porque no me hubiera esperado una película que es una auténtica joya, un clásico instantáneo, pero desde ya. Y para mí una de las mejores producciones de los últimos años de lo que ha salido de Hollywood. Pero como os digo, evidentemente, los directores, como James Mangold, para conseguir productos de calidad como estos, tienen que tirar de clasicismo, no les queda otra. Y cuando tiran de clasicismo, nos regalan películas como esta, joyas imperecederas. Para mí, un auténtico 10 de película, una obra maestra sin paliativos. Una película maravillosa, una película para disfrutar, una película para reír, para llorar, para emocionarse, una película para estar 2 horas y media pegados a la butaca y viviendo las mismas emociones que el grandioso piloto histórico ya de este film, en los hechos en los que se basa este film. Le Mans 66, Ford vs Ferrari, una película fantástica, sin duda una de las mejores de los últimos tiempos. Y para mí, posiblemente la mejor película del año pasado. Y seguramente también de este año. Espero que la veáis, que me comentéis, que os suscribáis al canal y que no dejéis de ver, no os dejéis pasar un film como este. Sinceramente, como este, por desgracia, se hacen muy poquitos. Aprovecharla, porque como estas hay poquitas. Hasta mañana.